Amén. Toda la gloria y toda la honra es para nuestro Dios. Bendito sea, Señor, por este día, por este momento que nos permites estar en este día, Señor, aquí, hablando de tu palabra, Señor. Oh, Señor, te damos gracias por todo lo que has hecho, Señor. Y pedimos en esta mañana que sea una gran bendición tu palabra, Señor, para nuestras vidas, Señor. Esta palabra, Señor, que cambia y transforma, Señor. Necesitamos de tu palabra, Señor. Necesitamos de tu luz. Necesitamos, Señor, oh Dios, ser fortalecidos en nuestro hombre interior. También pedimos que sea una bendición, no solo para nosotros, sino para todo aquel, Señor, que busque tu palabra, Señor, y busque tu presencia, Señor. Amén. Vamos a leer el Evangelio de San Juan en el capítulo 1. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, dice: en el principio era la palabra. Aquí, en el principio, no es en el principio de Génesis, donde dice: en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Primera de Juan, capítulo 1, verso 1, este es el principio en la eternidad pasada. Dice: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Es decir, en el principio significa en la eternidad pasada. La palabra en el principio significa la eternidad. En el principio la palabra, y la palabra estaba con Dios. La palabra es la definición y explicación y expresión de Dios. Por lo tanto, es Dios definido, explicado y expresado. La palabra no está separada de Dios. El caso no es que la palabra sea la palabra y Dios sea Dios, y que ambas sean entidades separadas. Al contrario, los dos son uno solo. Por lo tanto, la siguiente cláusula afirma que la palabra era Dios. En el principio la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Él estaba en el principio con Dios. La palabra es Dios. Todas las cosas por medio de Él llegaron a existir, y sin Él nada de cuanto existe ha llegado a la existencia. ¿Qué tan importante? Todas las cosas por medio de Él llegaron a existir. Los cielos, la tierra, las estrellas, todo el universo llegó a existir por la palabra de Dios. No hay cosa creada que no haya sido creada por Él. Dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llama Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Esto implica que Dios en su persona no es algo sencillo. Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu desde la eternidad. Cristo es la palabra de Dios, y la palabra y Dios son uno. No solamente Dios es el Hijo, sino el Dios triuno en su totalidad, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno. En el principio
Es decir, desde la eternidad pasada la palabra estaba con Dios. Es decir, Cristo estaba con Dios. Esto es contrario a lo que algunos suponen, que Cristo no estaba con Dios y que no era Dios. Qué importante es que nosotros tengamos este conocimiento, no solamente del principio de la creación, sino antes de la creación, antes de que iniciara el tiempo, en la eternidad. San Juan capítulo 1, verso 1 nos habla de la eternidad. En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios. Se está hablando de Cristo. Cristo estaba con Dios. No es sencillo de explicarlo, pero necesitamos la luz de Dios para que entendamos que Cristo es la palabra y estaba con Dios. Y la palabra y Dios son uno, no son dos entidades separadas. En el principio, es decir, desde la eternidad pasada, la palabra estaba con Dios. Esto es contrario a lo que algunos suponen, que Cristo no estaba con Dios y que no era Dios desde la eternidad pasada. Es decir, Cristo es Dios desde la eternidad pasada, y que en cierto momento Cristo llegó a ser Dios y estar con Dios. Esto es incorrecto. Cristo no llegó a ser Dios, Él era Dios. En efecto, la deidad de Cristo es eterna, absoluta. Él está con Dios y es Dios. Es por eso que este evangelio, a diferencia del evangelio de San Mateo, a diferencia de Lucas, no presenta la genealogía de Cristo, porque Cristo es Dios. Puesto que Él es lo que dice en el verso 3 de San Juan, donde dice: todas las cosas por medio de Él llegaron a existir, y sin Él nada de cuanto existe ha llegado a existir. En el verso 3 se refiere a la creación que se menciona en Génesis 1. Aquí la vida debe de referirse a la vida representada por el árbol de la vida mencionada en Génesis 2. Esto es confirmado por el hecho de que en Apocalipsis 22 Juan menciona el árbol de la vida, puesto que la vida está en Él. Él es la vida. Cristo es la vida. Él vino para que el hombre tuviera vida. Qué importante es. Leamos nosotros. Dice, desde el verso 11, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da autoridad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, cuando aquella persona cree en Cristo, cree en Él, entonces a los que creen en su nombre les da autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuánta gente ha creído pero no cree que Cristo es Dios? ¿Cuánta gente ha creído en el evangelio pero no ha creído de una manera correcta, sino de una manera incorrecta? Recibiendo el evangelio, pero no recibiendo a Cristo como Dios. Si usted no ha recibido a Cristo como Dios, está engañado. Tenemos que recibir a Cristo no solo como el Cristo, sino como Dios, porque Cristo es Dios y Él es la palabra de Dios. Dice en el verso 13, los cuales, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí sangre se refiere a la vida física. Voluntad de carne denota la voluntad de hombre caído después de venir a ser carne, y voluntad de varón se refiere a la voluntad del hombre creado por Dios. Es decir, a los que reciben a Cristo, a todos los que lo reciben, dice,
no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La palabra, quien es Dios, se hizo carne con el fin de que Dios tuviera la vida y la naturaleza humana. Y la palabra se hizo carne. La palabra. ¿Quién es la palabra? La palabra es Dios. Dios y la palabra son uno. En el principio la palabra, dice Juan, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios. La palabra, quien es Dios, se hizo carne con el fin de que Dios tuviese la vida y la naturaleza humana. Qué importante. Tenemos nosotros las Escrituras desde hace muchísimo tiempo, desde hace muchos años, pero no habríamos tenido esta luz tan importante que entendamos qué era el principio en la eternidad. Dice Romanos capítulo 8:3, indica que esta carne, aunque era la carne de pecado, solo tenía la semejanza de la carne de pecado, pero no tenía el pecado de la carne. Fue la palabra quien se hizo carne, y esta carne es Dios, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu, es decir, el Dios triuno completo. El hecho de que la palabra se hiciera carne significa que el Dios triuno se hizo un hombre de carne en la semejanza de un hombre pecaminoso. Al hacer esto, Dios entró en el hombre pecaminoso y se hizo uno con él. Qué importante. Ese fue el paso tan importante que Dios hizo para poder llegar a vivir en nosotros como seres humanos. Si Cristo no se hace carne, jamás podría entrar en nosotros, hombres de carne. En el principio de la eternidad. Pero después, ¿qué sucedió? Vamos a ver el principio de la creación. Ya vimos el principio de la eternidad, cómo estaba en la eternidad. Ahora vamos a ver el inicio de la creación. Con este panorama nosotros podemos entender la Biblia y poder entenderla, y no solamente entenderla, sino experimentarla, y verdaderamente esto va a aumentar nuestra fe y nos va a hacer hijos maduros en pleno conocimiento de Dios. En Génesis, vayamos a Génesis en el capítulo 1. Y ahora vamos a hablar del principio de la creación, que tan importante es. Dice en Génesis, en el capítulo 1, en el principio. Este principio ya dijimos que no es el principio de San Juan capítulo 1, sino este es en el principio. ¿En el principio de qué? En el principio del tiempo. Recordemos que en la eternidad no hay tiempo. Aquí en Génesis 1 nos dice la Escritura que inició el tiempo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra e inició el tiempo. Nosotros tenemos que tener este conocimiento porque el tiempo se va a terminar. Aquí inicia y va a terminarse el tiempo, donde ya no habrá tiempo. Entonces, dice en el principio. ¿En el principio de qué? En el principio del tiempo. En el inicio de la creación ya vimos que el primer versículo del capítulo 1 describe plenamente la obra creadora de Dios. Aquí tan sencillamente, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Eso. Aquí describe plenamente la obra creadora de Dios. En el principio crió Dios los cielos y la tierra. También vimos la rebelión de Satanás en la segunda mitad del versículo. Dice, ahora notemos lo que dice el 2.
Pero la tierra se convirtió en desolación y vacío, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Qué importante. Ya vimos el capítulo 1, en el verso 1, y vimos el capítulo 2, donde nos dice que la tierra estaba sobre la faz del abismo, y la tierra quedó desolada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El versículo 2 contiene 4 puntos principales. El hecho de que la tierra fue convertida en algo diferente de lo que era originalmente. Es decir, cuando Dios creó los cielos y la tierra no estaba desordenada ni estaba vacía. Entonces son 4 puntos principales del hecho de que la tierra fue convertida en algo diferente de lo que era originalmente. Número 1, estaba en desolación y el vacío, las tinieblas y el abismo. Tengamos presente estos 4 puntos. Después del juicio sobre la tierra, a causa de la rebelión de Satanás, la tierra quedó desolada y vacía. Las tinieblas constituyen otro indicio de juicio. Éxodo 10, 21 y 22. Pero vamos a explicar por qué la tierra llegó a convertirse en desolación, vacío, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Cómo fue que la tierra llegó a esta situación? Si Dios la creó unos cielos perfectos, ¿por qué llegó a esta condición? Vamos a leer el Evangelio de San Mateo. Vamos a leer el Evangelio de San Mateo, donde vamos a ver qué fue lo que sucedió. Leamos nosotros el Evangelio de San Mateo en el capítulo 4, en el verso 8. Evangelio de San Mateo, capítulo 4, en el verso 8. La Escritura nos dice de esta manera. Dice que el diablo tentó al Señor. En el verso 8 del capítulo 4 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La pregunta aquí es, ¿por qué el diablo le está ofreciendo al Señor los reinos de este mundo? Dice que le está ofreciendo los reinos de este mundo y la gloria de ellos. Si postrado me adoras. ¿En qué momento Satanás llegó a ser el rey de este mundo y a recibir los reinos de este mundo? Leamos nosotros en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, en el verso 6. Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, en el verso 6. 4, 6 del Evangelio de San Lucas. Y dice la palabra así. Y dijo el diablo, a ti te daré toda esta autoridad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adoras, todo esto será tuyo. Dice el diablo, Satanás, que a él se le dio, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta autoridad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. ¿En qué tiempo? ¿En qué momento Dios le dio los reinos y la autoridad de este mundo? Bueno, se lo dio antes de la era preadamítica, antes de Adán, antes de que el hombre fuera creado. Dios le dio los reinos de este mundo. Es decir, estamos diciendo que este universo ya ha sido juzgado por Dios 2 veces. La primera vez fue cuando todo quedó en tinieblas, cuando Satanás se rebeló, y la segunda es cuando Noé y su familia fueron salvos y toda la creación, todo lo que había,
murieron. Es decir, que antes de la era preadamítica, Dios le entregó a Satanás los reinos de este mundo. Es decir, que este mundo fueron entregados a él. Satanás era el rey antes de Adán, él era el rey de este mundo. Era el que gobernaba este mundo, pero Dios le dio ese lugar. Recordemos que Satanás era un rey y que él era un ser creado de lo mejor que Dios había creado. Entonces, cuando Satanás vio todo lo que Dios le dio y su hermosura y todo lo que él llegó a tener, fue cuando él vio lo que tenía y se rebeló contra Dios. Eso fue lo que le llevó a rebelarse. Cuando él se rebeló, una tercera parte de los ángeles estaba con él aquí en la tierra. Por eso hay gente que llega a decir, si el ser humano, nosotros los seres humanos tenemos 6,000 años, aproximadamente 6,000 años, ¿cómo es que hay seres que vivieron aquí y tienen millones y millones de años? ¿Verdad? Entonces, todo eso que llegó a existir antes de Adán fue cuando Satanás aquí estuvo y a él se le entregaron los reinos de este mundo y él era el gobernador de este mundo, junto con una tercera parte de ángeles que Dios le dio para que gobernara este mundo. Y aparte, no solamente estaban los reinos de este mundo, no solamente estaban Satanás y los ángeles, sino que había seres parecidos a nosotros, como hay seres que se nos parecen, como los gorilas se nos parecen a nosotros, pero no son humanos los gorilas. Pues aparte de los ángeles que estaban con Satanás aquí, y esos seres que también Dios los crió parecidos a nosotros, hoy vienen a ser los demonios. Como tuvieron un cuerpo parecido a nosotros, por eso se meten en las personas hoy en día a poseerlos y a vivir en ellos. Entonces, esta entrega que dice aquí en el Evangelio de San Lucas, donde el diablo dice, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta autoridad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, a quien quiero lo doy. Esta gloria se le dio antes de la era de Adán. Cuando Satanás se rebeló y quiso tomar el lugar de Dios y derrotar a Dios, entonces se convirtió en Satanás el diablo. Y todo este mundo quedó en tinieblas. Por eso dice en el Evangelio, por eso dice en Génesis, en el capítulo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, no creó unos cielos oscuros y en tinieblas. Y en el verso 2 dice, pero la tierra se convirtió en desolación y vacío, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Este es cuando Satanás se rebeló. ¿Cuánto tiempo duró la tierra en tinieblas y la agua y la tierra bajo el agua? No lo sabemos. Pero sí podemos decir que duró miles y miles de tiempo, de años, porque ya existía el tiempo. No sabemos. No sabemos cuánto tiempo, pero esto quedó en tinieblas. Es decir, que esto quedó en oscuridad. Satanás se convirtió en Satanás, el diablo, y los seres, las criaturas, perdieron sus cuerpos. Y los ángeles caídos quedaron aquí. Dios los juzgó. Y los disciplinó y los destruyó. Y esto llegó a ser tinieblas. La tierra quedó desolada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El versículo 2 contiene 4 puntos principales. Estos 4 puntos, después del juicio sobre la tierra a causa de la rebelión de Satanás, estos 4 puntos llegaron a existir sobre esta tierra.
Después del juicio sobre la tierra, a causa de la rebelión de Satanás, la tierra quedó desolada y vacía. Las tinieblas constituyen otro indicio de juicio. Siempre que Dios disciplina o hace un juicio, todo esto queda en tinieblas. Éxodo capítulo 10, verso 21 y 22. Apocalipsis capítulo 16 en el verso 10. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 16 en el verso 10. ¿Qué tan importante? 16, 10 de Apocalipsis. Capítulo 16. Dice, capítulo 16, verso 6, dice: por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado de beber sangre, pues lo merecen. También oí que el altar decía: sí, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene autoridad sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle la gloria a Dios. ¡Qué tremendo! Sí, porque la Biblia nos dice que si Dios ha disciplinado, ha juzgado estos cielos y esta tierra con agua, al final de esta era ya no va a ser con agua, sino va a ser con lumbre, con fuego. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Esto es lo que va a suceder y lo que se espera. Nuevamente, esta tierra y estos cielos se convertirán en tinieblas y en oscuridad. Aquí muestra que las tinieblas son resultado del juicio de Dios. Hubo tinieblas cuando Dios trajo su juicio sobre Faraón. Habrá tinieblas cuando Él ejerza su juicio sobre el anticristo. Por tanto, las tinieblas de Génesis 1:2 alude al juicio de Dios. Además, sabemos que la luz acompaña la vida y que las tinieblas siempre representan la muerte. Donde está la vida está la luz, donde hay muerte hay tinieblas. Por tanto, las tinieblas de Génesis 1:2 muestran también que la tierra se encontraba en una condición de muerte. La palabra abismo representa las aguas profundas. En la Biblia el agua tiene dos significados y simboliza dos cosas distintas. Qué importante. El agua simboliza dos cosas muy importantes. Una positiva, otra negativa. En el sentido positivo, el agua representa siempre algo viviente. El agua que corre trae vida a la gente, satisface su sed. En el sentido de negativo, el agua representa la muerte. Por ejemplo, cuando nosotros fuimos bautizados, el agua donde nosotros fuimos bautizados representaba la muerte. ¿Qué cosas? Porque cuando nosotros nos bautizamos y vimos aquella agua, a lo mejor no teníamos este conocimiento que esa agua donde nos iban a sumergir estaba representando en ese momento la muerte. Íbamos a morir. De hecho, morimos. Cuando nosotros nos bautizamos, fuimos sumergidos en las aguas de la muerte. Morimos. Cuando el que nos bautizó nos sacó de allí, nos sacó de las aguas de la muerte. Qué importante es. Las cosas que están escritas tienen un profundo significado, pero necesitamos buscarlas para darles la importancia que tienen. Entonces, podemos ver nosotros el agua, por una parte, representa la muerte. Las aguas del Mar Rojo, las aguas del río Jordán también representan la muerte, pero el agua mencionada en Génesis 1:2 no representa la vida, sino la muerte. Por consiguiente, concluimos que la tierra se encontraba bajo muerte. La tierra no solo estaba desolada, vacía, carente de sentido, sino que estaba llena de muerte bajo la misma. Dios llegó en medio de esta situación. Dios restauró y creó algo más. Génesis 1:2, importante. Génesis 1 y 2.
importantísimo, dice: pero la tierra se convirtió en desolación y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. No podemos saber cuánto tiempo la agua y la tierra estuvieron en tinieblas, no podemos saberlo. Lo que sí nosotros podemos ver es que lo que Dios crió fue destruido, pero luego Dios volvió a restaurar los cielos y la tierra. Vemos un pasaje aquí en Job, en el capítulo 38, en el verso 4. Job 38, 4. Job capítulo 38, en el verso 4. Qué importante. Mire, dice así la palabra, dice así: ¿dónde estabas tú cuando te eché los cimientos? Le dice Dios a Job. Dice en el 38:1, le dice: ¿dónde? Entonces Jehová respondió a Job desde el torbellino y le dijo: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Ahora ciñe como hombre valiente tus lomos, porque yo te preguntaré y tú me vas a informar. ¿Dónde estabas tú cuando yo eché los cimientos de la tierra? Oiga, la tierra, los cimientos, los cielos y la tierra tienen cimientos. Dímelo, le pregunta Dios a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo eché los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes entendimiento. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Sí lo sabes? Oiga, esta misma pregunta se la podríamos hacer a multitud de personas hoy en día y no saben ni siquiera quién formó los cielos y la tierra. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Sí lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cuerda de medir? ¿Sobre qué se asentaron sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando cantaban juntas las estrellas de la mañana, es decir, cuando Dios creó los cielos y la tierra, las estrellas cantaban. Las estrellas representan a los ángeles gritaban. Es decir, que podemos ver nosotros que en el inicio de la creación, primero Dios creó a Satanás, los ángeles, y luego creó los cielos antes de crear la tierra. No podemos saber cuánto tardó para que Dios creara la tierra, pero sí podemos decir nosotros que cuando Dios creó los ángeles, enseguida creó los cielos. Cuando cantaban juntos las estrellas de la mañana y daban gritos de júbilo todos los hijos de Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué preciosidad de veras! Cuando Dios creó los cielos y la tierra, los ángeles cantaban y daban gloria a Dios. ¿Por qué? Porque esto es maravilloso. Dios creó la tierra en buen orden. Job capítulo 38, verso 4 al 7. Vamos a leer Isaías en el capítulo 45, en el verso 18. Isaías 45, en el verso 18. (45, 18) de Isaías, y dice la palabra así: porque así dice Jehová, que creó los cielos, Él es el Dios, que formó la tierra y la hizo, Él estableció. No la creó como desolación, o sea que Dios no creó la tierra desolada, sino que la formó para que fuera habitada. Yo soy Jehová y no hay otro ninguno, otro fuera de mí. Dice, Dios creó la tierra de una manera perfecta. Pero luego dice que se convirtió.
en el verso 2, pero la tierra se convirtió en desolación. Esto ya lo explicamos. Cuando Satanás se rebeló, todo esto fue un caos. Y cuando nosotros leemos donde dice en Juan 1:1, en el principio del tiempo, el tiempo tuvo un inicio al ser creado el universo y continuará este tiempo y va a terminar en Apocalipsis capítulo 20 en el verso 11 y 15. Allí terminará el tiempo. Qué maravilloso es el Señor. Gracias a Dios por habernos dado esta fe de creer en Él y tener un Dios tan poderoso. Entonces podemos ver en el verso 2, y el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas, se cernía sobre ellas y crea algo más. No solamente Dios viene a restaurar la tierra y los cielos y todo el planeta, sino va a crear algo más. Esta restauración no solamente vino a reparar todo, sino que va a crear algo más todavía. Esto se refiere a la creación original que fue completada en el versículo 1. Sino la restauración que Dios realizó. Dios iba a restaurar lo que había sido destruido. Iba a crear algo más. Por ejemplo, esta vez, Dios va a crear al hombre lo que no había hecho en la primera creación de los cielos y la tierra. Nada más estaba Satanás, los seres parecidos a los seres humanos y los ángeles que se le unieron, pero no había hombre. Por eso en la restauración Dios viene a crear algo más. Por ejemplo, al hombre. Dios no restauró al hombre, lo creó. Dios creó al hombre. Génesis 2:25. No lo vino a restaurar, lo vino a crear. Dice en el capítulo 2, en el verso 7, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y llegó a ser el hombre un alma viviente, algo que no existía aquí en la tierra. Ya Satanás estaba aquí. Recordemos que Satanás ya había vivido aquí miles y miles de años. Los seres, los demonios ya estaban con él. Cuando Dios empezó otra vez a reparar todo esto, ellos estaban viendo. Cuando ya Dios hizo brotar de la tierra, al tercer día dice que la tierra salió porque la tierra estaba cubierta del agua que representa la muerte. La tierra salió, la agua desapareció y la tierra trae vida. La tierra representa a Cristo. Cuando la tierra salió y se quitó el agua de muerte, brotaron las plantas, los animales y toda la creación. La tierra representa a Cristo. Dice que al tercer día la tierra apareció y la Biblia nos dice que Cristo murió y que al tercer día resucitó. Esto es maravilloso. Dice en el verso 3 del capítulo 1 de Génesis, y dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Dios hace las cosas nada más a través de hablar. Vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas, llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y una tarde y una mañana y un día.
Luego dijo Dios, haya una expansión en medio de las aguas, y separó las aguas de las aguas. Hizo Dios la expansión, separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Dios llamó a la expansión cielos, y fue una tarde y una mañana, día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar, y aparezca lo seco. Y fue así. Y Dios llamó a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares, y vio Dios que esto era bueno. Después dijo Dios, haga brotar la tierra pasto, hierbas que den semilla, árboles frutales que den fruto según su especie, con sus semillas dentro sobre la tierra. Y fue así. Y produjo la tierra pasto, hierbas que dan semillas según su especie, árboles que dan fruto, con su semilla dentro y según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y fue una tarde y una mañana, día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sea para señales, para estaciones y para días y años. Sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Hizo Dios las grandes lumbreras, la lumbrera mayor regir el día, la lumbrera menor para regir la noche. Hizo también las estrellas. Las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, para regir el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue una tarde y una mañana, día cuarto. Esto es maravilloso. Esto no es un cuento. Este es algo verdadero y real. Si nosotros los seres humanos no perdiéramos el tiempo y nos dedicáramos a conocer las profundidades y los asuntos de Dios, estaríamos muy empapados de la palabra de Dios, y esto cambiaría nuestras vidas. Seríamos otro tipo de personas, con unas capacidades tremendas, porque nuestra mente y todo nuestro ser fue creado para contener a Dios y todas sus verdades. Y en el verso 24 dice, luego dijo Dios, produzca la tierra animales vivientes según su especie, ganado lo que arrastra, animales de la tierra según su especie. Y fue así. Hizo Dios los animales de la tierra según su especie, el ganado según su especie, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que esto era bueno. Pero Dios dijo, hagamos al hombre. El hombre que no existió antes, cuando Satanás era un querubín. En ese tiempo, cuando a Satanás se le entregaron los reinos de este mundo, no había hombre. El hombre vino a existir después de que el diablo, el querubín, se volvió diablo, Satanás, cuando Dios volvió a reparar la tierra, a dejarla en una condición como hasta ahora la vemos. Cuando Dios reparó todo, dijo, hagamos al hombre. Todo lo que Dios había creado, nada tenía su imagen. Ni los animales, ni el pasto, nada tenía su imagen. Ahora Dios iba a hacer al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra. Hacemos algo especial nosotros los seres humanos. Somos creados a la semejanza de Dios. ¡Qué maravilloso! Esto sí es maravilloso y es glorioso. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Prestemos atención a este versículo del 4, es muy significativo. Aquí nos muestra la obra creadora original de Dios y también su obra restauradora. La primera mitad del versículo dice los cielos y la tierra cuando fueron creados. Observe que los cielos se mencionan primero y luego la tierra, y que el verbo usado aquí es crear. En la segunda mitad del versículo leemos en el día que Jehová Dios hizo, para que alguien o alguno pueda mejor entender esto. Vamos a leerlo.
Vamos a leerlo nuevamente. En Génesis, en el capítulo 1. El Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Note aquí. Y dijo Dios: haya luz, y hubo luz, y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas noche. Y fue una tarde, y fue una mañana. Dice aquí: en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Y esta palabra es la separación. Es la separación. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, los creó perfectos. Y cuando entramos en esa letra y la tierra, allí donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero la tierra se convirtió en desolación y vacío, y las tinieblas estaban sobre la faz. Allí está la separación. Ojalá podamos entenderlo, pero esto es, podemos decir que es muy poco de lo que determina este asunto, pero esta es la verdadera condición a la que podemos nosotros ver cómo la tierra llegó a ser un caos. Por eso esa letra allí, y podemos ver nosotros, dice que cuando Dios creó los cielos y la tierra, los creó. Cuando fueron creados, observe que los cielos se mencionan primero y luego la tierra, y que el verbo usado aquí es crear. En la segunda mitad del versículo leemos: el día que Jehová Dios hizo. La palabra hizo es diferente de la palabra crear. Crear es hacer algo de la nada. Hizo es hacer algo de lo que ya existe. Dice entonces aquí, en la segunda mitad del versículo vemos: el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Aquí el verbo usado no es crear, sino hacer. Crear significa producir algo de la nada o a partir de la nada. Y hacer significa trabajar con una sustancia existente a fin de producir otra. Debemos de ver originalmente los cielos y la tierra fueron creados. Luego la segunda mitad del versículo dice: y en el día en que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Génesis 1:1. Dios creó en el principio, creó los cielos primero y la tierra. Luego más adelante, desde el verso 3 hasta el final del capítulo de Génesis 1, podemos ver hizo, desde el 3. Vamos a leer el 3. Y dijo Dios: haya luz, y hubo luz. Y dijo Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue una tarde y una mañana hizo. Aquí podemos ver nosotros, ya existían, ya habían sido creados la luz, pero llegó a convertirse en tinieblas. Por tanto, el Señor restaura la tierra en el día 3. Además, el cuarto día el Señor recobró el cielo, es decir, los cielos. Por tanto, en la restauración no se menciona primero los cielos y luego la tierra, sino primero la tierra y luego los cielos. Sin embargo, en la creación existieron los cielos y luego la tierra. Esto lo podemos ver en Génesis 2, en el verso 4. En el capítulo 2, en el verso 4. Vamos a leerlo, Génesis 2:4. Estos son las generaciones de los cielos y de la tierra cuando fueron criados, cuando Jehová Dios hizo. Acuérdense que hizo no es lo mismo que crear. Ya estaba restaurando Dios los cielos y la tierra. Los dos capítulos de Génesis parecen ser el relato de la creación, pero el pensamiento implícito está estrechamente relacionado con la vida. Esta es la razón por la cual algunas personas consideran que estos capítulos, Génesis 1 al 2, son demasiado sencillos, demasiado breves para hacer el relato de la creación.
Podemos ver y estar de acuerdo con este relato de la creación. Es demasiado sencillo, pero sabemos que la Biblia no es un relato de creación, ni un relato histórico, ni un relato de ninguna clase. La Biblia es su total, en su totalidad. La Biblia es un libro de vida, no de historia, es de vida. Que podamos entender eso. Cuando vamos a la Biblia no vamos a la letra, no vamos al conocimiento, vamos a la vida. Aquí está la vida. Aquí está lo que nos puede satisfacer a nosotros. Aquí está todas nuestras necesidades se encuentran aquí, en la Biblia. Todo lo que nosotros necesitamos está aquí, desde Génesis hasta Apocalipsis. Este es el alimento, este es lo que nos va a dar vida. Aquí en este libro podemos encontrar todo lo que nosotros los seres humanos necesitamos, está aquí. Solamente aquí con este libro podemos encontrar la vida. En el principio, vamos a ver el Evangelio de San Juan. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas por medio de Él llegaron a existir, y sin Él nada de cuanto existe ha llegado a la existencia. En Él estaba la vida, ¿En quién estaba la vida? En la palabra. La palabra es Dios. En Dios, en Cristo está la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esta palabra estaba en la eternidad, es Cristo la palabra de Dios es Cristo. Vino a encarnarse para entrar en nosotros como vida. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Cuando viene la luz, las tinieblas se disipan. Cuando Dios regresó a la tierra a componer la tierra, las tinieblas desaparecieron. Podemos concluir con algo. Vamos a concluir con algo. Los reinos de este mundo que le fueron entregados a Satanás antes de la era de Adán, hoy Satanás se los sigue ofreciendo a la humanidad. Satanás le está ofreciendo al mundo sus reinos, si postrado le adoran, si postrado le siguen. Todo aquel que quiere seguir a Satanás y recibir la gloria de este mundo, ser famoso, tener muchas riquezas, tener muchos bienes, tener muchas cosas, tener muchos deseos. Si usted quiere llegar a eso, pues Satanás nos está regalando. Satanás está haciendo sus ofertas para el mundo entero, regalándole los reinos de este mundo, fama, dinero, todo, si postrado le adores. Para aquellos que quieren seguir a Satanás y seguir sus pisadas y seguir sus rebeldías y querer recibir todos los reinos de este mundo y ser partícipe de estos reinos, de este mundo, pues qué triste. Para aquellos que están dedicados y que quieren seguir al reino de Cristo, que también se encuentra aquí, el reino de Dios está aquí en la tierra. Parece ser que el reino de Satanás tiene las multitudes y que el reino de Dios, pues somos pocos. Pero Dios es poderoso y va a mostrarle al mundo entero que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que todo lo que el diablo está ofreciendo son puras mentiras y puros engaños. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tuyo es el reino, tuya es la gloria y el poder.